Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. La doble porción. En esta parte de la doble porción estaremos tocando el Mismor 72. Salmo 72. Un salmo que si nosotros obviáramos tal vez la primera palabra y las últimas palabras, o sea, la primera palabra y las últimas dos palabras, dijéramos automáticamente que esto fue escrito específicamente para el Mesías. Pero debido a que tiene la titulación directa de para quién fue escrito y al final por quién fue escrito, sabemos exactamente que literalmente fue dirigido con el deseo de un padre hacia su hijo. Pero eso no significa que entre líneas no estemos hablando de aquel a cual también se le conoce como el que iba a traer la paz, como ese hijo de paz, ese hijo que viene a traer la paz, la justicia a todas las naciones. Y nosotros sabemos que ese amado, ese ungido, a quien nosotros reconocemos como Yeshua, es aquel a quien se le adjudica esa función. Pero vamos a leer este mismo, este relato, y a ir desarrollándolo. Y automáticamente yo creo que no va a haber ni tener que explicar o buscar una interpretación sobre lo que estamos o lo que vamos a estar leyendo, porque todos nos vamos a identificar y vamos a decir, esto es lo que Mesías venía o vino a hacer. Dice, Le Shlomo, para Salomón, para Salomón. No, aquí sí que tenemos que quitar esa opción, porque cuando dice Le David, podemos decir de David, pero más es como para David, para el amado. Aquí se dice de Salomón, pero como hemos leído todo el Salmo y sabemos que al final dice que ahí terminan las oraciones de David, pues sabemos que fue David el que compuso este Salmo para Shlomo, para Salomón. ¿Sabe? Lo que él anhelaba y deseaba ver en su hijo. Pero sabemos que más allá hay algo profético. Y comienza su filá, ¿verdad? Su súplica, su presentación ante el juez, a presentar su causa de anhelo, de deseo y de profecía. Elohim, mishpateja, lamelech, tem utzadkeja, leven melech. Oh Elohim, tus juicios al rey, dáselos, y tu justicia al hijo del rey. Mira qué interesante porque dice al rey, o sea, como que refiriéndose a él,
presenta tus juicios, pero al hijo del rey, o sea, a Shlomo, manifiéstale, preséntale tu justicia. Tu justicia, tu tzedakah. Porque el deseo de todo padre siempre es: a mí, júzgame, soy maduro, ya conozco las cosas, presenta tu juicio hacia mí, examíname. Pero a mi hijo, trátalo con equidad, con justicia. O sea, mide su capacidad, su intelecto, y basado en eso, trabaja con él, ¿sabes? Dale, manifiéstale tu justicia. ¿Para qué? Para que él pueda juzgar a sí mismo, a su pueblo. Porque primero tenemos que conocer la justicia del Todopoderoso para después presentar un juicio correcto, para presentar un juicio con equidad, sin distinción de persona. Y por eso dice: Betzadakeja leven melech, al hijo del rey. Yadim imeja betzadek ve aineja ve bamashpat. O sea, lo que yo voy explicando es lo que seguimos leyendo. Por eso digo, esto no necesita ni tan siquiera explicación o interpretación. Aquí te lo dice, lo que yo acabo de decir te lo dice claramente. Dice: da tu justicia al hijo del rey, para que él juzgue a tu pueblo con justicia y a los afligidos con equidad. Yeshau o Yesau, Harim, Shalom, Le'am, Ve Gavaot, Bat Sadaka. Traerá a los montes la paz, al pueblo y a los collados con justicia. Y aquí es algo que tenemos que resaltar un poco para traer un entendimiento un poco más amplio. Porque habla de que este rey o este hijo del rey anhelará o traerá, por medio de esa revelación que el Todopoderoso le va a manifestar, le va a dar esa justicia, como en esa visión del sueño que Shlomo se le presenta esto: ¿qué es lo que tú quieres? Y él hace esa petición única, ¿verdad? En esa visión. Pero eso de que él va a traer a esos montes, que se refiere a pueblo de Israel, a todas esas multitudes, Shalom, pues ese Shalom no solamente es paz, porque nosotros hemos explicado en otra ocasión, que inclusive tiene que ver mucho con el nombre de Shlomo, que ese Shalom es de la palabra Shalem, que es pago, y que es completar algo, que es cuando alguien salda la deuda de alguien. Dice: este hombre ya depositó, entregó, trajo, dio la completación o el saldo de la deuda de esta circunstancia. Y si nosotros entendemos que la palabra Harim trae a las multitudes del pueblo y habla de que él va a traer ese shalom, o sea, él va a traer ese pago, él va a traer ese saldo a los pueblos y lo va a hacer con justicia, automáticamente nuestra mente se va hacia el Mesías. Nuestro entendimiento lo complementa, y lo único que nos pasa por la mente: esto está hablando del Mesías. El Mesías fue el que vino a traer ese pago. El Padre puso ese shalom,
ese pago, ese saldo en el Mesías, para que Él con justicia lo presentara como olor fragante y saldara la cuenta del pueblo, de la humanidad, de esa multitud. Yeshafat Einai, o Ananí, no Enai, perdona, Aní, que es de lo pobre, que nosotros ya hemos hablado, son aquellos pobres que no necesariamente era pobre porque estaban pasando hambre o porque no tenían dinero, no, pobre afligido en espíritu. Esas personas que están anhelando y deseando ser revestidos de lo espiritual. Dice, traerá justicia a esos Aní del pueblo y salvará a los hijos, o sea, Yeshai, Livnei Avión, y salvará a los hijos del necesitado, del que está en ese grupo de la parábola de el monte. Felices los Ani, felices aquel que desea, necesita y está deseoso por ver justicia. Dice, Veyadvja o Shech, pero aplastará al opresor. ¿De quién se hablaba la profecía que iba a venir a pisarle la cabeza al opresor, al adversario, a el enemigo? Nosotros sabemos de quién. Yir Oteja o Yir Oja im Shemesh u Lifnei Yareach Dor Dorim, y le temerán como al sol y en presencia o delante de la luna por generación de generaciones. O sea, y le temerán así como en el sol, o sea, como delante del sol y en presencia de la luna, de generación en generación. O sea, todo el tiempo. Le temerán todo esto que Él salvó, todo esto a quien Él ayudó y del necesitado y del afligido, de generación en generación. Por eso se utiliza el sol y se utiliza la luna para dejar saber que son los dos testigos de que no pasará ni el cielo ni la tierra hasta que todo esto se cumpla. Dice, Yedar Kematech el Gatz Karbibim Zarich o Sarif Eretz, descenderá como lluvia sobre hierba cortada y como aguacero que riegan la tierra. Que esto también lo vemos que está también profetizado y que también se dice que así como las aguas cubren la mar, así la justicia de Todopoderoso se manifestará sobre toda la tierra. Y así mismo dice, descenderá como lluvia sobre la hierba cortada, como aguaceros que riegan la tierra. Así será manifestada la justicia del Mesías, que es la justicia del Todopoderoso, sobre toda la tierra. Y no podemos sacar del contexto que esto lo escribió el amado David como el deseo de lo que su hijo hiciera en su reinado. Que en parte vimos que estas cosas
en algunas, no todas, se cumplieron porque de generación en generación la justicia de Shlomo no prevaleció. Nosotros sabemos que la que prevalece es la de ese hijo de paz, ese amado, ese ungido, Yeshua HaMashiach. Yefarach Beyamim Zadik Urab Shlom At Vli Yareach, florecerá en sus días el justo y la abundancia de Shalom hasta que no haya luna. O sea, en toda la generación de la humanidad, lo que vamos a ver en sus días es que la justicia y la paz abundarán. Pero, ¿para quiénes? Porque muchos pueden decir, no, mira cómo está el mundo, ¿no? ¿Para quiénes? Para los que Él haya salvado, para los que Él haya manifestado su justicia. Lifnei Yar'u Zaim Ve'evi'i Efer Yelachku. Ante Él, y aquí viene la parte de los que, aunque no le haya sido manifestada su justicia por su rebeldía, y a quienes no hayan sido salvados, dice, ante Él se doblegarán como quiera, reconocerán su señorío, y aún los moradores del desierto, y aún sus enemigos, el polvo lamerán. O sea, aún los que no reconozcan que Yeshua es el Mesías, cuando se tengan que presentar ante Él, se tendrán que doblar, reconocer aún sus enemigos y tendrán que lamer el polvo. Malchi, Harshim, Ve'im, Manaha, Ye'abush, o Yeshibu, Malchi, Zava, U Zeva, Eshar, Yekribu. Los reyes de Tarsi y las islas tributo le traerán, y los reyes de Sheba y Sheba regalos le presentarán. Esto sí que vimos obviamente en el caso de Shlomo, donde venían reyes de otras naciones a presentarle tributo y a conocer su sabiduría. Cosa que sabemos que en el Mesías han venido de todas las naciones del mundo a ofrecer ante Él toda su vida por el conocimiento que se les ha manifestado. Por eso es que se le manifiesta al hombre de que en Él está la vida, de que en Él está la salvación, que fuera de Él no hay salvación, que en Él está la plenitud, el conocimiento y todas las bondades más deseadas y más valiosas que cualquier fortuna o oro en esta vida. En Él está, como decimos, el pase a esa vida eterna. Beishtahavu lo, y se postrarán ante Él, Kol Malachin, Kol Goim, Ye'abdahu. Se postrarán ante Él todos los reyes, todas las naciones, y le servirán. Y le servirán. Ki Yazil Evion Mishvua Ve'ani Ve'ein Adzu Lo. Porque Él liberará, obviamente lo que dijo anteriormente, porque Él liberará
ahora utiliza la palabra, en vez de salvar, liberará. Él liberará al necesitado cuando clame a él. Y al aní, cuando no haya quien le ayude. Yahat al-Dal, Evión, u Nishto, u Evionim, Yeshua. Tendrá piedad del débil, del Dal, y del necesitado, y de la vida de los necesitados salvará. Mitoch Yehamatz Yena'al Nafshem u Yakar Demam Be'einai. Y de la opresión y de la violencia los rescatará la vida de ellos preciosa y la sangre ante sus ojos. O sea, la sangre de ellos ante sus ojos. Salvará y rescatará su vida de la opresión y de la violencia. La valiosa nafshi, nafshi, o viene de la palabra nafshi, nafshem, y yakar, la valiosa, preciosa vida de ello que es ante sus ojos. Esa vida preciosa, como la revela aquí, ante los ojos de ese rey la salvará de la opresión y de la violencia. Y sigue diciendo el verso 15. Yahai veyaten lo mis zahab sheba u yehafalel be'adu tamid kol hayom yevarenahu. Y esto aquí se vuelve interesante en tratar de entenderlo, porque dice, viva pues, o sea, refiriéndose a ese rey, viva pues, y se le dé a él el oro de Seba. Y oren, está traducido algunos como por él, oren por él siempre, todo el día. Pero esto se puede leer porque dice be adu, no en vez de por él, en él. O sea, oren en él siempre, todo el día, y bendíganle. O sea, nuestras filas están siempre en el Mesías. Nuestras oraciones están siempre presentadas al Padre en el Mesías. Así que, si bien se puede decir, obviamente, basado en el contexto literal, que se está hablando, refiriéndose a Shlomo, y aquí hablando de que Seba, la reina de Seba, le llevó oro, le llevó muchas cosas, muchos regalos, pero también hablando y relacionándolo al Mesías, oren en él siempre, todo el día, bendíganle. Yahi Fesat Bad Ba'eretz Be Ra'ish Harim Ye Aish Kal Banom Peri U Yezisu Me'ir Que Asher Ha'eretz. Haya abundancia de grano en la tierra, en la cumbre de los montes. Se mesa como en el Líbano su fruto, y florezcan los de la ciudad como la hierba de la tierra. Yahi Shemu Leolam Lifnei Shemesh Yegim o Yenim Shemu Veyata'abarahu Ben Kol Goim
Ish Ruhu, sea su nombre para siempre, y delante de del sol de los retoños, su nombre sea bendecido, y en él todas las naciones se llamen dichosos. Por eso hay uno de los salmos que dice que bendecida es la nación cuyo Elohim es Yehovah. Y aquí también lo ilustra de la misma manera, pero refiriéndose al Mesías, en mi opinión, a su hijo. Que se llamen las naciones dichosas cuando sean bendecidas en él, cuando sepan que en el nombre del Mesías es que siempre estaremos retoñando. O sea, estaremos siempre dando crecimiento, estaremos siempre dando frutos. Baruch Yehovah Elohim, Elohei Yisrael, Azah Niflaot Lebdo. Bendito, y aquí es lo que nosotros tenemos que siempre tener presente. Bendito sea Yehovah Elohim, el Elohim de Israel, el único que hace esta maravilla. Entender que esto que el Todopoderoso hizo en David, en Shlomo y en el Mesías, Yeshua, solo esas maravillas las hace él. Y no hay ningún otro Elohim, sino el Elohim, el poderoso de Israel, Yehovah. Ese es el único que hace esta niflaot, estas maravillas. Ubaruch Shem, bendigan su nombre. Kabodó Leolam, su nombre Kabod, poderoso, glorioso, que tiene peso por siempre. Uyemala, Kabodó, et kol ha'eretz. Amén, ve amén. O sea, y bendito sea su nombre, glorioso, por siempre, y sea llena de su gloria toda la tierra. Amén y amén. Y termina en el verso 20 diciendo, Kolú tefilot David ben Yishai. Y aquí, o sea, todas las oraciones, o sea, no es que dice terminaron, ¿verdad? Porque algunos dicen terminaron. No, ahí dice, todas las oraciones de David, hijo de Yishai. Así que, en este verso 72, nos trae una ilustración de toda la función, el reinado, la justicia, la obra, o sea, ese niflaot, esas maravillas que el Todopoderoso iba a hacer en el Mesías, aquí en la tierra, y las que va a hacer, porque si estuvieron pendientes, dice que va a ser de generación en generación, o sea, que no fue que hizo, sino que sigue haciendo, y que va a llegar el momento en el cual, aun cuando la luna ya no deje de ser, su reinado seguirá. Su reinado seguirá sobre ese pueblo al cual él ha salvado, al cual él ha libertado, al cual él ha comprado para sí. O sea, ha pagado la deuda para traerlo de vuelta hacia él. Y a quien él, para hacer eso, aplastará al opresor y nos libertará. Y nos traerá la abundancia de todo lo que él le ha placido darnos por herencia.
Deseo que este tiempo de Shabbat, el cual es el único día que tiene nombre, por lo consiguiente sabemos cuál es, y en donde nosotros, imitadores de, primeramente, del Todopoderoso que nos ha mandado a que lo imitemos con respecto a que Él separó, nosotros separamos. ¿Qué día? El día que Él separó, nosotros separamos. Nosotros no nos separamos solamente, buscamos consagrarnos, como Él dice, lo separó, lo consagró, y buscamos bendecir. Y lo bendijo, lo bendijo y lo bendijo. O sea, que en este día nosotros no solamente nos separamos, el día apartado, diferente a todos los demás, no, sino también nos consagramos y también buscamos ser bendecidos de la manera que el Todopoderoso le place bendecirnos y nosotros bendecirnos como hermanos unos a otros. A la distancia, cercanos, pero buscamos tener esas tres cosas específicamente dentro del tiempo que Él ha decidido llamarle Shabbat. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, date.